15 de febrero de 1950. El nuevo B-36, el bombardero más grande de la historia, se prepara para una misión secreta. A bordo viaja una bomba atómica de 5 toneladas. Es el doble de potente que la que devastó Hiroshima. Pesa demasiado y el avión tiene dificultades para alcanzar la altitud de crucero. Llega la noche y con ella el frío. Pasan las horas. Sobrevuelan Canadá. El capitán Harold Barry se mantiene alerta, pero no sabe que su vida y la de su tripulación corren peligro. En un momento dado, el hielo obstruye 3 de los motores y hay que cortar el suministro de aire. El avión no puede seguir volando y no tiene dónde aterrizar. El accidente es inevitable. «40 años después, salió a la luz la historia de esta misión maldita. Y un investigador canadiense descubrió que el bombardero era una de las piezas de una ofensiva nuclear masiva contra la URSS. Formaba parte de la operación Dropshot, un plan de mando aéreo estratégico que consistía en destruir 200 objetivos con 300 bombas atómicas en un único ataque. El oficial encargado de dirigir la operación era el general Le May, un hombre que estaba convencido de que la guerra nuclear contra la Unión Soviética era inevitable. All of you know that we must be ready to launch at once our attack in great force. We carry a great responsibility. Las tripulaciones estaban movilizadas noche y día. Los estrategas revisaban continuamente la lista de objetivos. Estos eran las grandes ciudades enemigas, los aeródromos militares y los principales centros industriales. Los pilotos se sabían los objetivos de memoria y realizaban vuelos de entrenamiento en condiciones similares a las de las misiones. La misión del teniente coronel Barry y su tripulación era de alto secreto. Para alcanzar su objetivo, debían volar hacia el sur por la costa de Canadá y la de Estados Unidos. Tras 17 horas de vuelo, tenían que simular que lanzaban la bomba sobre la ciudad de San Francisco. San Francisco era el objetivo de prueba favorito de la Fuerza Aérea estadounidense, porque se parecía mucho a Leningrado. Este plan de aniquilación es una prueba del miedo y el odio que los americanos sentían por aquellos a quienes llamaban los rojos. En aquella época, la bandera comunista ondeaba sobre toda Europa oriental. A Estados Unidos le preocupaba el poder que Moscú ostentaba sobre esas naciones. Temía una posible expansión. Además, en los 50, los soviéticos se hicieron con la bomba atómica, lo que aumentaba las posibilidades de que estallara una guerra nuclear. Todo empezó al final de la Segunda Guerra Mundial en julio de 1945 en Potsdam, cuando el presidente Truman se reunió con el resto de líderes que habían derrotado a los nazis. Su objetivo era frenar a Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética, que con sus 5 millones de soldados pretendía propagar el comunismo por toda Europa. En Potsdam, las potencias aliadas decidieron dividir Alemania entre los dos bloques y discutieron la manera de acabar con un conflicto que aún seguía activo en el frente del Pacífico. Truman y Stalin estaban en tablas, pero Truman guardaba un as en la manga.
Antes de la conferencia, los americanos realizaron con éxito su primer ensayo nuclear en el desierto de Nuevo México y sabían que con su nueva arma conseguirían la rendición de Japón. El 6 de agosto en Hiroshima y el 9 en Nagasaki, Estados Unidos probó su dominio de la energía atómica y su disposición a hacer uso de ella. El mundo presenció aterrado la apocalíptica escena. El desastre provocado por la bomba y las consecuencias de la radiación parecían un castigo divino. Los pocos médicos que se hallaban en la zona se vieron sobrepasados. Harry Truman era consciente de haber matado a entre 200 y 300.000 personas, pero no paraba de decir que la decisión de lanzar las bombas no le había robado ni un minuto de sueño. Creo que el hecho de repetirlo tanto significa que no era cierto. Se dio cuenta de que aquello era diferente, que eran armas de gran alcance que mataban de forma indiscriminada. Y Truman fue el que comenzó el proceso que daría el control del armamento nuclear a la Casa Blanca. El 1 de agosto de 1946, el Acta de Energía Atómica supuso el nacimiento de una nueva organización. Me parece que fue algo muy importante porque creó la Comisión de Energía Atómica y estas armas pasaron a estar controladas por civiles en vez de militares. La Comisión de Energía Atómica se ocupaba del diseño y la fabricación de las armas y además las almacenaba. Era el organismo encargado de custodiarlas y solo se podía conceder al ejército permiso para usarlas por orden directa del presidente en situación de crisis u ofensiva militar. Pero poco después de la guerra, aquellas bombas que supuestamente debían proteger al mundo libre todavía no existían. O en el mejor de los casos, eran prototipos muy difíciles de manejar. Necesitábamos 36 hombres y 2 semanas para construir una. Para mantener su superioridad tecnológica ante el implacable enemigo, los americanos debían crear bombas más estables y más sencillas de fabricar y manejar. Era muy raro construir aquellas armas porque teníamos gente de todas partes del mundo que venía a diseñarlas y había que trabajar muy deprisa. La Mark IV fue la primera bomba que fabricamos a gran escala. Pesaba casi 5 toneladas y medía 1,5 metros de ancho y casi 3 de largo. En 1949 había unas 300 armas listas para ser utilizadas. Pero la carga nuclear se almacenaba por separado y bajo extrema vigilancia. El componente atómico solo podía insertarse en situación de estado de alarma. Era un protocolo de seguridad y al mismo tiempo una eficaz medida de control. Pero Stalin metió la zorra en el gallinero de los americanos. El 29 de agosto de 1949, 4 años después de Estados Unidos, la Unión Soviética llevó a cabo su primer ensayo nuclear. Creíamos que los rusos tardarían al menos 10 años en conseguir la bomba atómica, así que nos pilló por sorpresa.
Para Washington, aquello fue una llamada de atención. El general Lee May aprovechó la conmoción generada para pedirle a Truman que le dejara armar sus bombarderos con cabezas nucleares. Y el 15 de febrero de 1950, el capitán del B-36, el teniente Barry, recibió una bomba nuclear y una misión secreta. Varias horas después, sobre las montañas de la Columbia Británica, sucedió lo imposible. Uno a uno, 3 de los motores fallaron. El avión comenzó a perder altitud. Iba a estrellarse. El capitán recibió una orden directa del alto mando. Antes de saltar del avión en paracaídas, lanzaron la bomba nuclear al mar. Debía detonar sobre la superficie del océano. Y así fue. La tripulación dio testimonio de ello y figura en los informes. Estos documentos dan fe de que en esta misión de entrenamiento la bomba no contenía carga nuclear. A pesar de la avería en los motores, el teniente Barry no dudó en esperar hasta llegar al océano para dar la orden de abandonar el avión. Un minuto después, desapareció de los radares. 5 hombres fallecieron en el accidente. Los 12 que sobrevivieron aterrizaron en la isla Princesa Real, al norte de Vancouver, Canadá. 30 barcos y 40 aviones fueron enviados a la zona del siniestro. Fue un milagro que lograran salvarles en mitad de aquel paraje invernal. Un final feliz que conmovió al país entero. Mientras tanto, el general Lee May estaba furioso. Había perdido varios hombres y un avión, pero lo peor era que debía rendir cuentas ante la Comisión de Energía Atómica. Decidió no hacer declaraciones, y la prensa se centró en el rescate de la tripulación, ignorando el cargamento del avión. Cuando los de la Comisión de Energía Atómica supieron por la prensa del accidente del bombardero y del rescate de la tripulación, preguntaron al ejército: ¿ese es el bombardero que llevaba una bomba nuclear? Y los militares no respondieron. Pasaron varios días y los miembros de la comisión y los senadores que estaban al tanto estaban cada vez más enfadados y preocupados por su preciada bomba secreta. De hecho, el ejército encubrió los hechos durante años. No se hablaba de la bomba perdida. Lo hicieron porque había mucho secretismo en torno a la bomba atómica y porque el accidente había tenido lugar en territorio extranjero, en Canadá. A las pocas semanas, los militares cancelaron las labores de búsqueda, alegando que el avión se había perdido en el mar. Pero la historia del B-36 no había hecho más que empezar. 4 años después, en 1954, la Fuerza Aérea Canadiense declaró haber encontrado el avión en una zona remota del país. El ejército americano quería encontrarlo a toda costa, y tras un año de exhaustiva búsqueda, un comando secreto dio con él. Ningún documento explica aquel afán por encontrar los restos del siniestro. Medio siglo después, en 2003, un equipo de investigadores canadienses liderado por John Clearwater llegó al lugar del accidente. Lo que hallaron les dejó de piedra. El fuselaje del bombardero estaba hecho añicos. También encontraron carcasas de explosivos. Era evidente que el avión había sido minuciosamente destruido,
y que había sido obra de aquel comando de búsqueda. La misión era destruir el bombardero secreto para evitar que fuese descubierto por espías soviéticos. Destruyeron todos los restos del equipamiento secreto, los motores, todo aquello que indicara que aquel avión contaba con la tecnología más avanzada del momento. De no haber sido por John Clearwater, el primer accidente nuclear de la historia, el primer Broken Arrow, jamás habría salido a la luz. En 1950, el general LeMay creía en la necesidad de ocultar el suceso de la bomba perdida. No podían mostrar ningún signo de debilidad ante los soviéticos, que acababan de fabricar su primera bomba atómica. Estados Unidos tenía miedo, y los comunistas les ganaban terreno. Un año antes, Mao Zedong proclamó la República Popular China, un estado unipartidista con intereses colectivistas. Ahora el 70% de Asia era comunista. La victoria de Mao tuvo una gran influencia en Indonesia, Filipinas y sobre todo en la Indochina francesa, donde ya llevaban 3 años en guerra. Pero fue en Corea, dividida tras la Segunda Guerra Mundial, donde las dos facciones se enfrentaron con mayor crudeza. El 24 de junio de 1950, el líder comunista norcoreano Kim Il-sung invadió Corea del Sur. El ejército surcoreano se movilizó y la población civil huyó. El general MacArthur aterrizó en Corea al mando de una coalición internacional compuesta por 200.000 hombres y creada por las Naciones Unidas. Consiguió que los rojos se retiraran hasta la frontera china. Pero la victoria no duró mucho. Los chinos desplegaron una contraofensiva e hicieron retroceder a la coalición. MacArthur quería usar armas nucleares contra Corea del Norte, pero Truman no se lo permitió. I believe that we must try to limit the war to Korea and to prevent a third world war. A number of events have made it evident that General MacArthur did not agree with that policy. I have therefore considered it essential to relieve General MacArthur so that there would be no doubt or confusion as to the real purpose and aim of our policy. Se creó una zona desmilitarizada a lo largo de la frontera y comenzó un largo enfrentamiento entre los dos bandos. Truman, el único hombre que había utilizado armamento nuclear hasta la fecha, no quería volver a hacerlo. A pesar de la tensión reinante, el presidente evitó que la situación se le fuera de las manos. Su sucesor, Dwight Eisenhower, era muy diferente. El excomandante supremo de las fuerzas aliadas contaba con el apoyo del ejército y en materia de defensa siempre optaba por el ojo por ojo. El presidente Eisenhower era un general con rango de 5 estrellas. Sirvió en el ejército durante años antes de ser presidente y veía las cosas desde una perspectiva militar, cosa que los presidentes que eran civiles no querían hacer. Eisenhower aprendió una valiosa lección durante la Guerra de Corea. Nunca más volvería a ceder ante los comunistas. Pero debía convencer al Congreso para incrementar los fondos del ejército.
To continue, over the years just ahead, to maintain the Strategic Air Command in the state of maximum safety, strength, and alert, as new kinds of threats develop, will entail additional costs. A fin de mantener su hegemonía, los americanos impulsaron su programa nuclear. En noviembre de 1952 se llevó a cabo un ensayo secreto del primer prototipo de la bomba H, 100 veces más poderosa que las bombas nucleares anteriores. Este monstruo de 7 metros y 6 toneladas liberaba 100 veces más energía que la bomba de Hiroshima. La muerte de Stalin, el 5 de marzo de 1953, no detuvo el precipitado avance de la tecnología nuclear soviética. Y 5 meses después, en el desierto de Kazajistán, explotó la primera bomba H de la URSS. La inmediatez de la reacción de los comunistas asustó a los americanos. Había simulacros constantes para preparar a la gente para lo peor. The Applejack alert. Enemy bombers in theory are approaching the world's greatest city. While the sirens wail their grim warning, hundreds of thousands of New Yorkers scurry for shelter against the attack. For a day, all Americans pray will never come. El fantasma del desastre nuclear vaga a sus anchas por la ciudad desierta. Las misiones de entrenamiento eran constantes. Se movilizó a miles de pilotos y técnicos y se transportaban cientos de bombas nucleares por todo el país. Entonces Nikita Khrushchev, que era casi un desconocido en Occidente, se convirtió en secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Eisenhower desconfiaba ahora más que nunca de las intenciones de su adversario, sobre todo en Europa. Habían pasado 10 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y el destino de Berlín seguía siendo un misterio. En 1949, Alemania fue dividida en 2 mitades, y la mitad de Berlín seguía ocupada por las potencias aliadas. Khrushchev decía que Berlín era el cáncer de la Alemania del Este, y no tardó en pedirles a los occidentales que se marcharan. Los 2 bloques se dirigían hacia el enfrentamiento directo. En 1957, en la primera cumbre de la OTAN, 11 países occidentales se aliaron a Estados Unidos con el fin de detener la amenaza expansionista soviética. Fue entonces cuando los americanos llevaron armamento nuclear a Europa, y durante su transporte se produjo otro accidente. El 11 de marzo de 1958, un escuadrón de B-47 se preparaba para volar a Europa. Estos nuevos bombarderos llevaban reactores en vez de hélices y podían alcanzar los 900 kilómetros por hora. Bastaban 3 hombres para manejarlos. La tripulación solo tenía 1 hora para cargar las bombas Mark VI de 3,5 toneladas. El sargento Gary Coe era el encargado de supervisar la tarea. Yo tenía unos 22 o 23 años y era una situación muy estresante porque los aviones tenían que estar listos cuanto antes para que la tripulación pudiera emprender el viaje. Aquello iba en serio, no era ninguna simulación. Todos los meses cargábamos 4, 6, 8 aviones e íbamos a Europa a patrullar. Estábamos en guerra. Aunque fuese la Guerra Fría, había que vencer a los rusos. Khrushchev
Dijo que nos enterraría. Teníamos que impedirlo. Los 3 tripulantes que partían rumbo a Inglaterra conocían la aeronave a la perfección. Aunque llevaba un cargamento muy pesado, despegó sin incidentes. Pero a 1500 metros de altitud, se produjo un problema con el anclaje de seguridad de la bomba. El piloto le pidió al bombardero que fuera a comprobar el anclaje de seguridad de la bomba. Mientras lo examinaba, perdió el equilibrio y se agarró al cable de liberación de emergencia, soltando la bomba, que cayó a las compuertas de la bodega. Todo ocurrió en 2 segundos. Antes de que pudiésemos darnos cuenta, cayó por las compuertas. El bombardero se sujetó como pudo en el suelo de la bodega y volvió gateando al interior del avión. Tuvo suerte. Casi se va con ella. La tripulación informó sobre la detonación de la bomba, aterrada ante la posibilidad de que pudiera haber víctimas mortales. Inmediatamente después, el Mando Aéreo Estratégico activó la alerta de accidente nuclear. La bomba estalló a las afueras de un pueblo de Carolina del Sur llamado Mars Bluff. La población estaba aterrorizada y las autoridades locales acudieron rápidas al lugar de los hechos. El artefacto llevaba 2,5 toneladas de explosivos que hicieron un cráter de 9 metros de profundidad. Fue un acontecimiento histórico que marcaría para siempre a esta pequeña comunidad rural. 60 años después, este fragmento de la bomba se ha convertido en la atracción principal del Museo del Condado de Florence. El comisario del museo, Steve Mott, ha recopilado cientos de documentos sobre este sorprendente suceso. Al principio aquello fue un caos. En el momento en el que la bomba estalló, nadie sabía qué había pasado. Cuando la noticia salió en los medios y la gente supo que había sido una bomba, cundió el pánico ante una posible contaminación por radiación. Se examinó la zona en busca de radiación, pero los militares se habían deshecho de todos los restos de aquel enorme artefacto. Es decir, de las pruebas de su operación secreta. Una comisión de investigación interrogó a la tripulación. En un informe desclasificado figura que no se presentaron cargos contra ellos. Pero era imposible mantener en secreto un accidente de estas características. El ejército acordonó la zona, pero la presión mediática le obligó a dar acceso a los periodistas, que acudieron raudos al lugar de los hechos. An atomic bomb breaks loose from a mounting shackle in a B-47 jet over Florence, South Carolina, plummets to Earth, causing a sensational freak accident. There was near disaster for those within range of the TNT, that is the bomb's trigger. 6 were injured. The home of Walter Gregg was turned into a shambles. Afortunadamente, esta bomba tampoco llevaba carga nuclear, solo gran cantidad de explosivos. Para la familia Gregg, el accidente tuvo desastrosas consecuencias. Helen tenía entonces 6 años. Era domingo. Habíamos ido a la iglesia y después mi hermana y yo fuimos a jugar al patio. De repente, el suelo empezó a temblar.
Algo nos golpeó en la cabeza, así que nos tiramos al suelo y nos cubrimos la cabeza con las manos. No me pasó nada, ni a mí ni a mis hermanos nos pasó nada. Nos quedamos como en shock, pero estábamos bien. Mi padre resultó herido y mi prima también. Mi madre se llevó la peor parte. Hubo que llevarla al hospital. Teníamos una gata que sobrevivió. Se escondió detrás de la nevera y por eso se salvó, porque se metió detrás de la nevera. La familia Gregg participó en un programa de televisión en el que personajes famosos tenían que adivinar qué les había ocurrido. Did it happen here in New York? No. You're from the South, aren't you? Yes. Yes. Did it happen back home? At home. At home, did it happen in your house? Partially. 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 This is the family from Florence, South Carolina, who miraculously escaped injury when their house was hit by an atom bomb on March 11th. What is your viewpoint toward that, sir? Do you feel resentment? Are you angry about it? No. I think bombs are a good thing to have, just use them in proper places. La familia Gregg tuvo su minuto de gloria, pero lo que les pasó fue una catástrofe. Lo perdimos todo. Lo único que teníamos era la ropa que llevábamos puesta. El ejército no se mostró muy generoso a la hora de indemnizar a la familia. Ellos solo querían una indemnización justa. Esperaban más empatía por parte de los militares. Y creo que Walter Gregg se sintió traicionado porque él había servido a la Fuerza Aérea. Era un veterano de guerra. «50 años después se puede visitar el lugar donde cayó la bomba. Este lugar trae muchos recuerdos a Helen Gregg. La casa familiar dejó de existir hace mucho. Alrededor del cráter, que se ha ido cubriendo de vegetación con el tiempo, los árboles han vuelto a crecer. De haber contenido carga nuclear, la bomba habría borrado el pueblo del mapa y el estado entero habría sufrido los efectos de la radiación. Cuando ocurrió, la ciudadanía no le dio demasiada importancia al accidente. La sociedad americana de finales de los 50 no era precisamente combativa. Todos confiaban en las Fuerzas Armadas. Pero en Inglaterra, el país al que se dirigía la bomba de Marsh Bluff, se extendió el miedo hacia los bombarderos americanos. Hubo protestas contra los ensayos nucleares y la presencia de armamento americano en el país. La sociedad iba despertando. Y los manifestantes tenían motivos para salir a la calle. En pocos años, el ritmo de fabricación de armas nucleares en Estados Unidos aumentó considerablemente. En 1960 tenían 18.600, 10 veces más que la URSS. El 4 de octubre de 1957, una bola de metal con antenas invadió las portadas de medio mundo. El lanzamiento del Sputnik, el primer satélite, cogió por sorpresa a los americanos. Aquello significaba que los rusos podían poner un misil en órbita y eso superaba con creces las capacidades de los americanos en aquel momento. Si los soviéticos podían poner un satélite en órbita, también podían lanzar un misil intercontinental. Estados Unidos ya no era una fortaleza inexpugnable. Khrushchev había lanzado el guante. Los americanos estaban cada vez más preocupados y concentraron sus esfuerzos en investigar a fondo a su adversario.
El 1 de mayo de 1960, un avión espía americano fue derribado mientras fotografiaba objetivos militares. Estados Unidos negó los hechos, pero Khrushchev tenía pruebas de lo ocurrido y acusó a Eisenhower de mentir. Pero el mando aéreo estratégico seguía teniendo el control. Su presupuesto era mayor que el de la Standard Oil, la empresa más grande del mundo en aquel momento. Se abrió un nuevo centro de operaciones subterráneo en Nebraska, desde el que se podían monitorizar hasta 2.500 aviones en tiempo real. Y ahora contaba con un nuevo tipo de avión, el B-52, un bombardero de largo alcance capaz de cubrir todo el territorio de la Unión Soviética. Por aquel entonces, el general Lee May había sido sustituido como jefe de la Fuerza Aérea por el general Thomas Power. Power era tan obstinado e implacable como su predecesor. Era muy exigente y estaba obsesionado con reducir al mínimo el tiempo de reacción ante un ataque. Su prioridad era armar las bombas lo más rápido posible. Hasta ese momento, la carga nuclear se almacenaba por separado y se insertaba al final. Este método tenía sentido hasta que la tecnología soviética hizo que se redujera el tiempo de reacción a un par de minutos. Ya no había tiempo para trasladar la carga nuclear, insertarla in situ y echar a volar. El nuevo sistema consistía en que las bombas estuvieran siempre listas para ser utilizadas al momento. Los ingenieros cambiaron de estrategia. Ahora la carga nuclear se insertaba directamente en la fábrica. No había tiempo que perder. Las armas tenían que estar listas, así como los aviones. Power exigía que los bombarderos estuviesen listos para despegar en menos de 15 minutos. Pero eso no le bastaba. Desplegó un dispositivo secreto que consistía en que aviones armados sobrevolaran el espacio aéreo estadounidense noche y día. Los americanos no tenían ni idea de que siempre había una bomba nuclear sobre sus cabezas. Y así, el 24 de enero de 1961, un B-52 partió en una misión con una bomba que era 250 veces más potente que la de Hiroshima. Y aquello no era una simulación. Todas y cada una de las misiones podían culminar en un ataque nuclear a la Unión Soviética. Yo vivía en esa Casa Blanca de ahí enfrente. Oí un ruido tremendo. Acababa de llegar del trabajo. Miré por la ventana y vi un resplandor. Oí a mi madre rezando y salí corriendo a la calle. Mi padre se estaba vistiendo y vi el avión girando mientras caía. Los árboles de la calle se incendiaron. No habían pasado ni 3/4 de hora desde que cayó, cuando llegaron los militares. Apareció un helicóptero de la base aérea con un foco enorme. Y los soldados decían, evacúen la zona, evacúen la zona. Y lo hicimos. Todo esto fue un secreto, hasta que el oficial del mando aéreo estratégico, Joel Dobson, destapó el escándalo tras una exhaustiva investigación que duró más de 10 años. Es uno de los pocos accidentes en los que desaparecieron todas las pruebas.
Empecé mi investigación hablando con los soldados que estuvieron en el lugar de los hechos. Lo que más me sorprendió fue que, aunque vivieron durante 50 años en el mismo sitio, les ordenaron que no dijeran ni una palabra de lo ocurrido. Había mucho secretismo en torno al tema. La mañana del 23 de enero de 1961, un avión pilotado por el comandante Scott Tulloch despegó de Goldsboro, en Carolina del Norte, para una simulación de una alerta aérea. Todo iba bien, hasta que el copiloto detectó una fuga de combustible en el motor de estribor. Había una fisura que cada vez se hacía más grande. Solicitaron permiso para realizar un aterrizaje de emergencia en la base de Goldsboro. Yo tenía 24 años y estaba en la brigada de explosivos. En la madrugada del 24 de enero de 1961, me llamaron de la torre de control, diciendo que teníamos un B-52 con una fuga de combustible. Me vestí y me fui a la base. Hacía muchísimo frío aquella noche. Perdieron 19 toneladas de combustible en pocos minutos. Había una fuga enorme en el ala. Ese modelo de avión tenía el depósito de combustible integrado en el ala. Era una situación crítica. El comandante Tulloch sabía que sería un milagro que lograran aterrizar. Entonces el avión estalló en el aire. El avión explotó en el aire. El ala se partió, la cola, el morro y cayó girando. Cinco de los tripulantes se eyectaron. Uno saltó en paracaídas. 2 quedaron atrapados en el avión. A las 12:30, el avión se estrelló en un campo en las afueras de Goldsboro. 3 de los tripulantes fallecieron. Esta foto se tomó cuando encontraron los restos del comandante Shelton. Yo era muy joven y era la primera vez que percibía el olor de un cuerpo calcinado. Fue una experiencia terrible. Un comando salió en busca de las 2 bombas y se llevó una gran sorpresa. Iluminaron el suelo y ahí estaba la primera de las bombas con el paracaídas. Sobresalía del suelo como un tótem. Saqué las herramientas que llevaba encima para acceder al panel de control y vi que el dispositivo de seguridad estaba activado, así que no había ningún peligro. La Fuerza Aérea peinó la zona, pero no encontró el segundo artefacto. Joel Dobson dio con alguien que jugó un papel esencial aquel día. En este documento me topé por primera vez con el teniente Jack Rebel. Era el jefe de la brigada de explosivos de la base aérea Wright-Patterson en Ohio. Durante 50 años, este hombre se vio obligado a mantener el secreto y guardar silencio. Pero ha llegado el momento de que cuente su historia. La mañana del 24 de enero de 1961, sobre las 5:30, recibí una llamada. Yo estaba durmiendo. Era mi jefe. Y en vez de usar el lenguaje en clave que habíamos aprendido, me dijo sin más: Jack, tenemos algo gordo. Jack Rebel fue de inmediato a la base y en un par de horas estaba en el lugar del accidente. Tras un rápido examen, se dio cuenta de lo que había ocurrido. La segunda bomba estaba bajo tierra. El paracaídas no se abrió y la bomba cayó a la velocidad de la luz, perforando el suelo. La parte exterior de la bomba se desprendió
a causa de la fricción con la Tierra. Allí, a 6 metros de profundidad, estaba la bomba con la carga nuclear asomando por un extremo. El experto en explosivos, Earl Smith, llamó a Revell. Teniente, hemos encontrado el dispositivo de seguridad. Y yo le dije, bien. A lo que él respondió, no, no está bien. Está desactivado. Nos quedamos callados. Estábamos muy preocupados. La bomba podía estallar. Earl Smith comenzó a buscar la parte más peligrosa de la bomba, el núcleo. Me metí hasta el fondo del agujero y empecé a palpar las diferentes partes. Al cabo de un rato, encontré la esfera, el núcleo. Lo saqué y se lo di a alguien. No recuerdo si era el teniente Revell u otra persona. Me agaché y recogí aquella esfera nuclear de 9 kilos. La agarré bien fuerte, así, y fui hacia la escalera de madera y empecé a subir. Fui saliendo de ese agujero de 5 metros de profundidad. Misión cumplida. La brigada puede respirar tranquila. Si aquella bomba, o peor, las 2 bombas, hubiesen estallado, se habría producido una explosión de 3,8 megatones. Que equivale a 3,8 millones de toneladas de dinamita, y habría aniquilado a todo ser vivo a 100 kilómetros a la redonda. Solo habría quedado un enorme agujero. Seguramente se habría formado un golfo o una bahía. Habría reconfigurado el paisaje de la costa este de los Estados Unidos. Nos libramos del apocalipsis, pero la parte inferior de la bomba, que contenía partículas radiactivas, seguía enterrada a 60 metros de profundidad. Cavaron durante 4 meses, pero finalmente tiraron la toalla. Aquí tengo otro informe que está clasificado, como podéis ver, y contiene una frase interesante. Desde el laboratorio de Los Álamos se recomienda tomar muestras del agua de la zona para analizarla, tapar el agujero y olvidar que existe. Bajo esta tierra, aún yace parte del núcleo atómico de una de las bombas más potentes creadas por el ejército estadounidense. Podría contener varios gramos de plutonio 239, una de las sustancias más tóxicas del planeta. En aquel momento, sin embargo, el accidente de Goldsboro no causó mucho revuelo. Los B-52 siguieron llevando a cabo sus misiones como siempre. El 20 de enero de 1961, un nuevo y joven presidente había tomado posesión del cargo. John Kennedy tuvo que afrontar varios momentos críticos. La construcción del muro de Berlín hizo tangible el telón de acero que separaba ambos mundos. Estados Unidos fabricó un arsenal nuclear en Europa, amenazando directamente a la URSS. La respuesta de Khrushchev fue posicionar misiles en Cuba, a 190 kilómetros de la costa de Florida. En este contexto, se crearon armas cada vez más destructivas. Y se produjeron más accidentes a gran escala. Un pueblo del sur de España quedó contaminado para siempre. Y en Groenlandia, un B-52 que transportaba 4 bombas atómicas se estrelló contra el hielo. El mortífero arsenal, capaz de destruir a la humanidad varias veces, siguió creciendo a un ritmo imparable. La Guerra Fría estaba a punto de conducirnos al desastre.
Pero los americanos preferían no pensar en ello.